bienvenidos a la segunda parte del fórum. En esta jornada vamos a contar con Miguel Ángel Barrio, director del Máster de Finanzas Digitales e Innovación del IEB, con Carol Lago García, Senior Management Blockchain and Crypto de Grant Thornton, con Gerard Maravella, increíble, 24 años, CEO de una empresa que os va a contar lo que hace y yo creo que es para seguirla, CEO de Immobilize, José Ángel Fernández Freire, Executive Chairman de Prosegur Crypto, y con Lucía Suárez García, que es profesora del Máster en Blockchain e Inversión de Criptoactivos del IEB. Bienvenidos y que disfrutéis esta parte de la tarde. Hasta luego. Más íntimo, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Estábamos ahora mismo discutiendo un poco de cómo tratábamos el tema que nos toca, que es el mundo de los negocios digitales y de fintech, y si hacíamos, ¿no?, algo especial con eso de ser 3:30 ya 4 menos cuarto, pero bueno, vamos con estos ponentes que tenemos, yo creo que vamos a tener una sesión más que interesante como para que no se os haga largo en esta parte de sobremesa y más que interesante. Así que, sin más, yo creo que empezamos, ¿no? Nos lanzamos a la arena. Mundos digitales, mundos tradicionales, transformación. Pepe, empezamos contigo. Prosegur Crypto, desde el mundo de la seguridad tradicional, y resulta que cambiáis el modelo y os metéis en los modelos digitales. ¿Cómo habéis afrontado esa transformación, ese nuevo modelo? Pues lo primero, muchas gracias a los organizadores por invitarme. Y sí me gustaría contar un poco las anécdotas y vicisitudes que pasamos cuando arrancamos una empresa de custodia cripto ya por el 19. Nos dimos cuenta de que Prosegur realmente, Prosegur Cash, ¿no?, que es la empresa de la matriz de donde yo salgo, es una empresa que custodia no solo efectivo, sino valor. Es decir, allí hay oro, hay obras de arte, hay otras cosas, ¿no?, que están custodiadas. Y dices tú, bueno, pues si la economía se va a tokenizar, pues igual tiene sentido que nosotros nos dediquemos a custodiar ese valor tokenizado, ¿no? Hasta ahí bien, es la teoría. Luego fuimos a la parte tecnológica. Y esa bien también. Es cuestión de encontrar al mejor player, de montar unas operaciones y tal. Y luego dices, vale, ¿y qué nos queda de reto? Y dice, bueno, lo primero es tener una visión, ¿no? Es decir, oye, ¿nosotros qué queremos ser? Pues queremos ser el custodio de la custodia que nadie tiene. Eso, porque nosotros podemos, porque tenemos un búnker que nosotros sí podemos decir dónde está en Vicálvaro, en la calle tal, ¿sabes? Y buena suerte si quieres entrar. Y si consigues entrar, buena suerte si quieres pasar las 112 medidas esas famosas, ¿no?, de ciber. Bueno, pero ¿qué fue lo más difícil? Pues la parte cultural, sin ninguna duda. Una empresa cotizada en la Bolsa de Madrid, sujeto obligado a blanqueo de capitales y poco amante del riesgo. Entonces eso claro. O sea, tuvimos nuestras crisis, pero por suerte estamos aquí con una oferta muy interesante. Hombre, evidentemente se supone que ese camino no siempre es un camino de rosas, pero pues me parece más que interesante precisamente ese cambio, ¿no? Ese modelo de cómo transformar negocios tradicionales con esas bases a algo nuevo. Decías que la parte tecnológica os fue fácil. Bueno, vamos a ver, Carol, tú experta en cripto, experta en blockchain, IA, nuevas tecnologías. ¿Realmente está siendo, como dice Pepe, así tan fácil desde tu punto de vista del resto de sectores también empresariales, no únicamente el financiero? A ver, desde el lado técnico, yo pues he aprendido con el equipo de trabajo del que formo parte que técnicamente cualquier cosa es posible. Desde que empezamos con blockchain y pruebas de concepto, mínimos productos viables, intentábamos pues probar y utilizar los distintos tipos de blockchain, nos consideramos bastante agnósticos y por eso tuvimos la suerte de participar en distintas iniciativas, simplemente por no decantarnos por una blockchain específica. Y hemos estado tratando de mantenernos al día y de hacer que cada una de estas soluciones, pues, si son compliance y pueden, digamos, progresar, ir a producción, pues vamos por ellas. Si no, descartamos. Suerte tenemos de saber por qué descartar
situaciones y de, pues, junto a los clientes, evolucionar y tener las lecciones aprendidas del lado técnico, estoy hablando. Del lado ya de compliance y regulación ya es totalmente cambiante, pero técnicamente tengo mucha fe en que todo es posible. Bien, está bien eso, todo es posible, aunque entiendo que lo mismo, tampoco Sí. es tan simple y tan fácil. No ¿no? simple, pero posible. Perfecto. Sí. La otra pata que comentabas también, Pepe, era la parte precisamente del mundo financiero, lo que comentas tú, Carol, también de regulación. Pero por preguntarte ahora a ti, Gerard, o sea, mercados financieros, nuevas posibilidades, nuevos mercados, mercados privados, no cotizados. Se supone que precisamente esta facilidad permite a, digamos, nuevos inversores, inversores quizás no del mundo tradicional. ¿Cómo ves toda esta posibilidad que se nos abre en negocios digitales en el mundo financiero? Bueno, a ver, lo primero, gracias a todos los que nos habéis ido a dormir la siesta, os habéis quedado comiendo por ahí, que la verdad que es un triunfo estar aquí. Yo creo que al final cuando hay nuevas tecnologías también se abren nuevas oportunidades, ¿no? El tema, lo más difícil de cuando entras en una nueva oportunidad es cómo la legislas o cómo la afrontas. No puede ser tampoco que la accesibilidad que da este tipo de tecnología, ¿no?, haga que se pueda construir de cualquier forma. Yo creo que cuando empiezas a meterte en un sector como el nuestro, ¿no?, lo que te encuentras es con diferentes tipos de oportunidades de obtener financiación. O sea, básicamente blockchain, o la tokenización en sí, lo que permite es hacer de activos ilíquidos a activos líquidos. O sea, permite hacer cotizados mercados que hasta ahora eran privados, que hasta ahora no eran cotizados, como puede ser un inmueble, como puede ser una startup que a lo mejor no puede salir a bolsa aún, ¿no? Y permite este runway, ¿no?, de posibilidades que hasta ahora no estaba. Aquí al final el reto es que dar esta facilidad, ¿no?, como decías ahora, dar esta oportunidad que adopta la tecnología, pero tampoco dársela a un mono con escopeta. O sea, intentar hacer que todo pueda ser lo más fácil de gestionar posible, pero tampoco cerrarte en banda a que cualquiera pueda hacer lo que sea. Oye, y por seguir un poco entrando precisamente en eso y aprovechando tu experiencia en Immobilize, hablas de tokenización de activos reales, ¿no? Los real world assets que están ahora tan en boga. Realmente, ¿cómo habéis visto vosotros el modelo como para lanzar la empresa de Immobilize? ¿Cuál es el...? A ver, si me remonto un poco a la historia, ¿no? Yo vengo del sector más inversión tradicional, luego me metí mucho más en el sector cripto, y al final cuando estabas en el sector cripto, ¿no?, siempre oías hablar de que se iban a hacer ricos los en el gimnasio, en la cafetería. No lo oías tanto a la banca, porque al final era, no, es que vamos a cargarnos los bancos. Bueno, a ver, igual no tenemos el poder de juntarnos unos cuantos y matar a la banca, ¿no? Entonces, al final, cuando empiezas a investigar o ya vienes del sector de las inversiones, también ves un poco dónde han estado los fallos siempre, ¿no? Si nos remontamos a algo que tal vez aquí todos conocemos, como fueron las .com, todo el mundo empezó a especular, empezaron a ver cómo podían ganar más dinero con ello, y fue una fórmula de adopción. La especulación llama a la adopción porque a todo el mundo retail nos llama la atención que podemos ganar dinero en un sitio, pero al final no todo es tan cierto. ¿Qué pasó con Internet? Que se creó una mala fama de que ahí se iba a especular, de que ahí se iba a ganar dinero, se iba a perderlo en el último momento, ¿no?, con el boom de las .com, pero luego quedó algo que era la tecnología. O sea, Internet, ahora mismo creo que todos los que hay por aquí lo están usando. Es algo que ha tenido una transición hacia la confianza. Yo de pequeño, no soy tan mayor, pero mi madre no me dejaba estar a solas en el cuarto con un ordenador. Hoy en día casi todos los niños están con él, ¿no? Entonces, un poco blockchain yo lo vi de la misma forma. Sí, las cripto tenían una misión bastante guay. La Bitcoin en sí, yo sigo creyendo en Bitcoin maximalista a tope y lo que queráis, pero no creo que el proceso de poder hacer cualquier cosa de cualquier forma, como decía anteriormente, pueda mantenerse en el tiempo. Entonces, al final, lo que quedaba con esta tecnología, que es blockchain, es una fórmula, como decía, de cotizar mercados privados. Y esto lo que te permite es entrar a real world assets, que ya tienen un colateral y que la gente puede entender, que cualquier persona al final ha tocado eso, ¿no? Antes, esta mañana justo lo decían, no se puede tampoco de repente decir a mi abuela, descárgate MetaMask y guarda las claves privadas
en el bolsillito que me das la paga, ¿no? Bueno, hay gente pensando en ello ya, ¿eh? O sea que... Bueno, sí, pero bueno, este tipo de adopción viene de la mano de enseñar cosas que la gente conoce, o sea, de entrar por procesos que la gente conoce y ostras, uno son los real assets. Aquí todo el mundo, si no ha comprado un inmueble, vive en él, y si no ha comprado, no sé, o no usa energía, que también hay proyectos de ello, incluso ahora acabo de ver a Etihad entrar, pues al final cualquier tipo de mercado conocido es la gracia de hacerlo cotizado, hacerlo accesible y de poder democratizarlo, ¿no? Y aquí creo que es por donde se entra la adopción real. Súper interesante. Bueno, lo de las .com y demás, eso te lo hemos contado gente como yo, ¿no? Porque tú aquel momento lo vivimos otros, ¿no? Pero bueno, el otro tema que habéis comentado y que comentaste tú, Pepe, y Carol también lo ha sacado, Lucía, te damos entrada, es precisamente el tema de la regulación. Hablamos del sector financiero, sector altamente regulado. Bueno, esta mañana ya habéis visto que ha habido paneles que han entrado muy de lleno, pero desde un punto de vista más práctico, ¿no? Con la aparición de MiCA, realmente, ¿qué está pasando a nivel de regulación? Es decir, ¿lo vamos a facilitar? ¿Se va a convertir en una oportunidad? ¿Sigue siendo quizás un impedimento? Pues mira, yo soy gallega, yo soy asturiana, pero te voy a decir una frase gallega, básicamente, así un poco del límite de los vecinos. Depende, ¿vale? ¿Qué es lo que te pasa? Si lo vemos desde el punto de vista de hace tiempo, hace un año, por ejemplo, parecía que el regulador americano era el más pro y MiCA se iba a cargar la industria cripto aquí en Europa, iba a ser el desastre total, nuclear, boom, la bomba y explotábamos todos. Un año después te vas a Estados Unidos y te dicen, mira lo que han hecho los europeos con MiCA, mira qué mal estamos nosotros, ¿no? O sea que yo creo que hay una combinación ahí importante de cosas que se deben de tener en cuenta. MiCA depende también, de nuevo gallega, en varios elementos, que son las partes de los desarrollos de segundo nivel y tercer nivel. ¿Por qué? Porque hemos visto, y ha habido aquí jugadores, banca institucional, pero también ha habido tema mundo fintech, startup, que al final son pequeños y necesitan un enfoque basado en riesgos, necesitan también un principio de proporcionalidad, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a una regulación europea muy encajonada que a veces no hace la flexibilidad suficiente como para que todos los jugadores se adapten, ¿no? Y eso yo creo que va a ser uno de los temas que vamos a necesitar ver cómo se va desarrollando para ver cuál es ese nivel de apertura, ¿no? Y luego también, aunque la regulación muchas veces, y esto tú puedes tener unas cosas en papel y luego puedes tener la cruda realidad, ¿no? Y eso también es un cambio de mentalidad de reguladores y de supervisores. Tú puedes tener un régimen de sandbox súper abierto, como el nuestro, pero que luego, al día a día, pues a lo mejor la cantidad de documentación, etcétera, etcétera, para una startup se hace más complicada, se hace más cuesta arriba, ¿no? Entonces, bueno, es un balance en el que toda la industria va a tener que aprender, tanto público como privado, ¿no? Y se tiene que buscar ese equilibrio. Y a lo mejor quizás en esa búsqueda, ¿no? en ese jugar todos, quizás se pueda conseguir realmente que sea algo que facilite precisamente la adopción, ¿no? O sea, yo creo que ahí quizás es también donde está un poco el reto. No lo sé, por seguir la ronda, Pepe. Sí, sí. ¿Realmente puede ser el abrir el ecosistema y puede haber incluso una adopción masiva, ¿no? de activos digitales como aventuraba Gerard antes? Yo soy un firme convencido de que si queremos una adopción masiva, tenemos que contar con quien hoy es el garante de la confianza del consumidor financiero, y eso son las entidades financieras. Es decir, mi abuela, tu abuela no confían en MetaMask porque no saben lo que es, pero sí saben quién es BBVA o quién es Santander. Entonces, eso es muy importante, porque la gente confía en las cosas, entendamos las cosas como entes, ¿no? Entonces, tú confías en Prosegur porque te lleva el dinero y confías en Santander porque nunca tuviste un lío, aunque te cobre. No sé, es un ejemplo, ¿no? Pero que los bancos tienen que ser, o las entidades financieras en general, tienen que ser distribuidores. Si queremos que esto llegue al retail, lo tenemos claro. Otra cosa es el CIB, el Corporate Banking. Es decir, el producto mayorista es diferente, porque el mercado es diferente y ahí tenemos otras consideraciones. Pero yo creo que siempre tenemos que trabajar con un mercado de distribución, cómo funcionan los activos financieros en general. Esa es mi opinión. Y luego hay un tema muy interesante que a mí me interesa, porque sabéis que más de la mitad de nuestro negocio tradicional y cripto está en Latinoamérica,
y es el de la inclusión financiera. Lo que tenemos claro todos, lo que es seguro, es que cripto, el mundo blockchain, viene a eliminar intermediarios, ¿vale? A cambiar actores y a eliminar intermediarios. Entonces, eliminar intermediarios es reducir costes y es meter a más gente en el sistema financiero como algo general. Y eso a nosotros nos interesa mucho porque esa parte de la pirámide desbancarizada siempre es de interés para nuestra compañía. Sí, pero al final siempre un modelo más colaborativo precisamente entre las nuevas entidades o las nuevas, digamos, startups, como puede ser la de Gerard, y el mundo tradicional, ¿no? Correcto, así es. Precisamente para las nuevas startups, vuelvo a ti, Lucía, pensando en esta parte de regulación, algo que tengan en cuenta casi ya desde inicio, es decir, que tienen que tener en cuenta las fintech a la hora de meterse de lleno en este mercado. Pues mirad, esta mañana se ha dicho varias veces, que me ha gustado mucho como profesional del compliance by design, es cierto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues las fintechs tienen como varios paquetes que deben de tener en cuenta, ¿no? Hasta ahora, ¿en dónde se enfocaban o a qué se daba prioridad? Tema de datos, por la gestión de datos, toda la pata de Data Analytics, Machine Learning, los algorítmicos de lógicas y tal. Y luego también tenías toda la pata de crimen financiero, principalmente blanqueo, y ahora se está moviendo más hacia el mundo, estamos viendo sanciones financieras, ya empezamos a ver a OFAC con listados de wallets sancionadas, y también estamos viendo, bueno, el movimiento hacia fraude, ¿no? Tema de fraude también se está haciendo. Y luego tienes otro mundo que se abre con MiCA, que hasta ahora no se estaba enfocando tanto, ¿no? Que es todo lo que es transparencia, protección al consumidor, pero también abuso de mercado. Y hemos tenido ya, por ejemplo, en Estados Unidos ya ha habido case law de insider trading, por ejemplo, de exchange. En el momento en que ellos listaban o delistaban tokens y tenías gente que sabía que se iba a listar tokens en la plataforma tomando posiciones antes de que se listasen en la plataforma, ¿no? O sea, vemos una especie de el mundo tradicional, los componentes de compliance del mundo tradicional que se están moviendo hacia el mundo cripto y se están reinterpretando en el mundo cripto, ¿no? Y esa pata hasta ahora no se estaba presentando tanto atención porque en realidad los registros, por ejemplo, aquí en Banco de España eran enfocados a AML y a temas de crimen financiero, pero sí que MiCA te abre toda esa puerta de, oye, vas a tener generar todo este tema de conflictos de interés, insider trading, market abuse en determinados aspectos, segregación de activos de clientes, sobre todo en mundo custodia, que sé que se está poniendo todo el mundo las pilas. Entonces, bueno, hay otros elementos que ya no son tanto protección de datos o crimen financiero y que MiCA te abre todo ese abanico, ¿no? Entonces, eso ya ahora sí que se van a tener que tener en cuenta desde el diseño. Muchos temas abiertos, digamos, ¿no? Desde el mundo del compliance y la regulación. Vámonos a la realidad. Gerard, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo habéis lanzado Immobilize? ¿Qué parte precisamente de toda esta parte de regulación y demás ha sido más costosa, más preocupante, más fácil? Danos tu punto de vista. Los cambios. O sea, básicamente nosotros lo que más nos ha perjudicado, donde más foco hemos puesto ha sido en los cambios. Al final nos hemos comido un cambio de regulación, una nueva adaptación, que ha hecho que tuviéramos mucho más trabajo. Por ende, también hemos tenido mucha más opción a obtener financiación, porque ahora las garantías, ya puedes sentarte con un fondo de inversión y decirle, oye, que yo emito un título ejecutivo, que le puedes dar palabras, ¿no?, que al final puedan entender y no le estás diciendo ya tengo un token que el valor es un colateral de un inmueble y que está hecho a través de una SL de un capital social de 3.000 euros. Entonces, al final, yo creo que en este nuevo sector, ¿no?, y lanzándolo como recomendación, incluso basándome salvando las distancias, obviamente, en una entrevista que justo escuché el otro día de Steve Jobs, él decía que dentro de las startups la mayoría se crecía mucho más a través de marketing que a través de procesos y compliance, ¿no? Yo creo que en el sector que nos movemos, que es blockchain, al final estamos hablando de instrumentos financieros, sean tokenizados, sea optimizados, sea lo que tú quieras. Pero al final hablas de finanzas, y cuando hablas de finanzas creo que lo primero es diseñar un esquema de compliance, de cómo vas a hacer las cosas, y diseñar un esquema de cómo vas a hacer todos los procesos de tecnológicos y demás, con los smart contracts, para que obviamente no puedas tener un hackeo, pero antes de vender algo intentaría tenerlo y construirlo.
O sea que exactamente como adelantaba Lucía, ¿no? Es decir, ya desde el diseño, evidentemente, todos estos temas tienen que estar planteados. Correcto, es que al final el regulador es el que va a estar encima tuya, tienes que estar ofreciendo garantías, tienes que ir con mucho cuidado con dónde te metes también, ¿no? También hablando como inversores, hay que vigilar dónde estás yendo a parar, porque al final un activo que no tenga un colateral, que no tenga un respaldo, que no tenga una garantía puede perjudicarte y puede perjudicar al sector, ¿no? Y creo que es la primera fase en la que hay que buscarla. Y desde el punto de vista de la generación de ideas, precisamente de este nuevo paradigma de fintechs que estamos viviendo, Carol, ¿piensas que la regulación puede ser un impedimento para el lanzamiento de estas nuevas ideas? ¿O por hacer un paralelismo a lo que nos contabas de la tecnología, que sobre el papel realmente todo se podría si se tienen en cuenta estas... ¿Qué estáis viendo en el mercado vosotros? ¿Qué te estás encontrando? Justamente desde el punto de vista, digamos, de consultoría, de la parte estratégica, es una oportunidad, tanto para las empresas como para nosotros, porque simplemente acompañamos a ayudarles a cumplir con toda la normativa y con cualquier cambio. Cierto es que cuidamos muchísimo desde el diseño tratar de que una solución sea compliance, porque si no, no tiene sentido, después terminas retrabajando. Pero además, para las empresas es una oportunidad no solo de saber que vas a tener éxito si haces las cosas bien, cumpliendo pues cada norma, sino también para colaborar con otras. Para mí siempre hablaba, desde inicios de hablar de blockchain, aquí cabemos todos. La idea es colaborar entre empresas, distintas profesiones, prestar distintos servicios y no ir cada uno tratando de llegar solo más lejos. O sea, creo que la regulación incluso permite que en vez de que, digamos, por ejemplo, tú, Gerard, quieras hacer todo por tu cuenta, quizás te apoyes en algún momento que tengas que custodiar algún tipo de activo, pues te apoyes de Prosegur Cripto con Pepe, que, pues vamos, así es como están ocurriendo las cosas actualmente. Vemos colaboraciones de al menos 3 empresas con objetivos diferentes. No hablamos, Pepe. Creciendo el ecosistema, claramente, Exacto, ¿verdad? exacto. Y, por lo tanto, ¿qué esperamos, Pepe? Un boom todavía mayor del que estamos viviendo en el mundo fintech, en la adopción de estos nuevos negocios digitales. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves desde Prosegur? Por nuestro bien, todos los que estamos aquí, que haya un boom. Yo creo que tenemos una opinión y supongo que si hacemos aquí una encuesta en el auditorio similar, pero Sí. danos tu punto de vista. Efectivamente. Yo creo Mójate. que ahí lo que apuntaban los compañeros es súper importante. Es decir, tiene que haber una definición de roles. Es decir, hasta ahora, antes de la regulación, algunas empresas crecieron muy rápido y se dedicaron a hacer de todo. Lo que establece MiCA es que eso se acaba y cada uno se dedica a lo que se dedica. Y yo creo que eso es buenísimo. Eso es buenísimo. En mercado de capitales y en otros ámbitos de toda la vida ha habido segregación de roles y cada uno hacía lo suyo, ¿no? El broker hacía de broker, el custodio hacía de custodio, el comercializador, el asesor, cada uno hacía lo suyo. Y había algunos que hacían 2, pero nadie hacía los 11, ¿no? Entonces, yo creo que esa segregación de roles abre un buen camino para que una empresa, una startup, una fintech, pueda decir, pero si yo lo que sé hacer es esto. Entonces, ahora es el momento, regularse, no regularse, dependiendo de lo que te pidan, y llegar y decir, este es mi nicho, yo solo sé hacer esto. Pero presentar ofertas conjuntas o llegar al cliente y ofrecerle un servicio de justo lo que necesita. Ok. Más que clara esa apuesta que haces. Habéis nombrado antes un punto, un tema, yo creo que ha sido tú, Pepe, que es la parte de inclusión financiera. Y, Lucía, casi desde el origen, ¿no? Todo este mundo fintech tenía en mente precisamente esa nueva inclusión financiera. Lo comentábamos antes, lo decías en la pregunta que te hacía Gerard también, de si cada vez más gente, ¿no? O gente que no estaba en este mundillo, aunque dejemos las abuelas aparte, ¿vale? Que han salido largo alrededor del panel. ¿Qué puede hacer la industria para fomentar precisamente esta inclusión financiera? ¿Cómo podemos aprovechar esa inercia y esa velocidad? Pues yo, de nuevo, creo que hay 2 patas, ¿no? Privada y pública. O sea, inclusión financiera, al final no estás hablando solo de acceso, que esa accesibilidad sí que la podrías tener con un teléfono, pero también de uso constante o repetición o de calidad del servicio o de que el servicio haga fit con las necesidades, ¿no? Y en esos 3 partes estamos hablando de inclusión financiera, es decir, estamos hablando de públicos vulnerables
que casi en muchas ocasiones no saben ni leer. Y en realidad, si nos ponemos a ir al mundo cripto, lo tienes todo en inglés. O sea, es que ya de entrada tienes como ciertas barreras prácticas, ¿no? O sea, de lógica. Sí, de puro origen. No ya. sé leer, tengo un teléfono, pero quiero hacer cripto, pero casi que no tengo ni idea, ¿no? Y luego el tema del producto en sí, ¿no? El cripto necesita irse de ese mundo complejo, sofisticado, de inversor sofisticado, de volatilidad, etcétera, para ir bajando hacia algo, pues una entrada puede ser pagos, una entrada puede ser préstamos, o la tecnología blockchain subyacente que te pueda ayudar a automatizar determinadas cosas de FinTech 3.0, 3.5, del mundo de pagos o de finanzas abiertas. Podríamos hablar todo eso en la parte de blockchain, ¿no? Mundo cripto es más complicado. Podrías estar hablando de stablecoins, que es siempre lo que se comenta, pagos internacionales, sobre todo para temas de inmigración, pero oye, ahí necesitas una seguridad jurídica por detrás para hacer esas transacciones internacionales. Y luego tienes la pata pública, ¿no? Vemos muchas políticas de inclusión financiera que hablan de fintech o de crowdfunding o de cripto o de digitalización, pero en realidad luego las métricas de inclusión financiera, y esto hay estudios, las métricas de inclusión financiera no hacen seguimiento de eso. Entonces, por mucho que el sector público hable de digitalización, luego dices, muy bien, ¿dónde están las métricas? Y uy, no están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que faltan esos dos pasos en ese mundo. Y ahí también aparecen, gracias a estos nuevos modelos, también aparecen formas nuevas, ¿no? que llegan a más gente. Economía circular, economía colaborativa, es decir, aparecen modelos, digamos, que gracias a la tecnología son también más accesibles, que también es otra forma de inclusión financiera. ¿Cómo estáis viendo precisamente estos modelos y estos métodos, Carol? ¿Qué está pasando por ahí fuera? A ver, justo cuando preparábamos la mesa y hablaba Lucía de inclusión financiera, pues estuve tratando de encontrar métricas. ¿Qué? La habéis preparado sin mí. No, Sí, tú sí. estabas allí. No estabas. No, pero luego me quedé con la curiosidad e intenté buscar métricas. Y cierto es que encuentras que entre el 2001 y el 2011 la cantidad la población ha subido un 50% de la población que no tenía acceso a cuentas bancarias. Queda hasta ahí. Luego, vale, ok, pueden hacer pagos transfronterizos, que esto pues existe desde hace mucho tiempo, simplemente ha evolucionado con ayuda de blockchain, pues tienes mayor trazabilidad, pues tienes ayudas, un poco reduces el tiempo de delivery versus payment, pero faltan puntos, falta información, conocimiento para la gente, y luego ya eso, no solamente hablo de personas desbancarizadas, sino que estos instrumentos que usamos actualmente, en donde casi siempre hablamos de cripto o de activos digitales, la verdad es que el uso de tecnologías como blockchain subyacente, acompañado con inteligencia artificial y cualquier otro tweak, pues ya vas al punto de economía colaborativa, que lo puedes asociar a la tokenización de derechos de activos inmobiliarios. Lo puedes cambiar a otro punto como la tokenización en el mundo de entretenimiento. Hablo de eventos, de pues entradas para juegos de fútbol, de cine, simplemente usar la nueva tecnología para incluir a más personas que puedan participar de este tipo de eventos y tener como una experiencia especial y personalizada, no solo durante lo que esté ocurriendo, vamos a decir, un juego de fútbol, sino que puedas tener una mejor experiencia desde la compra de tu entrada o pedir a compañeros que te financien la compra y luego garantizarle a tus compañeros que de verdad usaste ese dinero para ir al partido, compartir tu información después. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Creo que la población en general no tiene por qué entender cada mínimo detalle de la tecnología. Vamos al típico ejemplo de, siempre se dice, ¿alguno sabe cómo funciona WhatsApp? No lo sabemos, lo usamos todos. Entonces aquí, pues, se trata de conocer cómo usar las cosas, pero no todos tienen que conocer las tripas del asunto. ¿Y crees que va a haber
un concepto, ese concepto, ¿no?, que tenemos tan manido de usabilidad, que precisamente viene del mundo de Internet, de todos los modelos digitales, que nos hemos acostumbrado a ese one click, a esa facilidad de uso, como comentas, por ejemplo, en el WhatsApp. ¿Crees que realmente en los modelos fintech va a suceder lo mismo? Es decir, vamos a intentar aislar la complejidad tecnológica y en un momento dado de negocio para ir realmente a ese fin último. Me encantaría, por principio, yo como persona, a modo personal, me encantaría llegar a eso, pero también creo que como usuario final, cada uno tenemos que, por un lado tendremos cierta inmediatez, o deberíamos tenerla, pero nos tenemos que hacer totalmente responsables de nuestros datos, de nuestra información. Justamente ese es el paso de la Web 2 a Web 3. O sea, podemos tener facilidades, pero tenemos que estar totalmente claros de qué es lo que estamos haciendo y de qué nos estamos responsabilizando. Yo creo que ese es parte del Si reto. no, hay que culpar a los custodios como Pepe. Estoy de acuerdo contigo en el planteamiento, no en que los culpables sean los custodios. Pepe, ahí no comparto la opinión con Carol. Yo creo que llegados a este punto y aprovechando que nos quedan unos minutillos y demás, yo creo que sería también interesante, por no quedarme yo únicamente con el micrófono, si queréis hacer dudas a este elenco de panelistas, que yo creo que seguro que os ofrecen respuestas interesantes. Abrimos una ronda rápida de preguntas en el auditorio. Después de comer y eso. Por ahí hay una. ¿Alguien se despertó? No sé si tenemos por ahí algún micrófono, sí. Hay que darle un pop-up especial. Sí. Adelante, por favor. Hola. Bueno, muchas gracias a todos por el panel, la verdad, información muy interesante. Te quería preguntar, José Ángel, directamente a ti, porque comentabas que en Latinoamérica ves que vuestros servicios pueden tener un impacto en la inclusión financiera. Sí. Entonces, yo he estado allí y estoy allí en cripto y me gustaría saber cómo lo ves tú. Vale. Y podemos debatir luego. Sí. lo que haga falta. Estás dando por hecho que no te va a dar una respuesta afín a tu idea, ¿no? No, es que quiero preguntar más cosas, pero bueno. Perfecto, Vale. perfecto. Ya me gustaría dar una noticia que no puedo porque la tenemos un poco secuestrada, pero te contaré que existe una compañía que es una fintech, que es una compañía regulada de un país latinoamericano, que es la depositaria de la inclusión financiera de una gran parte de la sociedad que estaba desbancarizada. Esa empresa va a lanzar un servicio cripto de compra y venta de cripto, no en un clic, pero sí en dos. ¿Vale? Bien. Aquí con mi amigo y hermano Alfonso y yo, que ya lo tenemos listísimo, probado, Friends and Family, pero estamos a la espera de una cosita que nos tiene que pasar. Entonces, eso es una parte de poner cripto al alcance de personas, como decíais, que apenas saben leer y escribir. Apenas saben leer y escribir. Y utilizan una tarjeta prepago innominada de débito, que los que son de entorno financiero saben que es el producto de medios de pago digital más sencillo que existe, como su único soporte de ahorro y pago, ¿sabes? Bueno, pues con ese soporte van a poder comprar cripto y stablecoins, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, eso es una forma de que, transparentizándole toda la complejidad subyacente, permites que una persona que apenas está bancarizada tenga acceso a cripto a precios muy razonables. Y si no saben leer y escribir, ¿cómo entienden Apenas. los stablecoins? Apenas, sí. Centre. ¿Cómo se hace ese esfuerzo para que entiendan stablecoins y temas más complejos cripto a ese tipo de público? Vale. O sea, lo primero que te llama la atención a este tipo de fintechs es que tienen un equipo de UX y CX muy potente, ¿vale? Es decir, la UX que diseñaron para hacer toda esta parte es increíblemente sencilla, ¿vale? O sea, toda la parte que no es estrictamente necesario ha sido demolida y apartada de lo que es la parte web. Esto funciona solo en móvil, como podéis imaginar. Eso es lo primero, ¿vale? La UX ayuda mucho al usuario, le va guiando y tiene 1, 2, 3 y ya está, ¿vale? Lo segundo, que es muy importante, es apartarle la complejidad de la heterogeneidad. Para entendernos, no le listas 54 monedas, le listamos 4. Y 2 son stable, ¿vale? Entonces esto es muy fácil, ¿vale? Lo demás lo tiene que aprender fuera. Pero te sorprendería la capacidad que tiene la gente de saber
que eso le puede servir como una pequeña inversión a los niveles que se trabajan ahí. Mil gracias. Satisfecho, ¿verdad? Luego Fenomenal. Tengo más. Luego hablamos. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? Bueno, pues si no hay preguntas, me lanzo ya por la última. Yo ya que tengo el micrófono, evidentemente no voy a perder la oportunidad. Así que más o menos todos estamos de acuerdo en que sí vamos a conseguir ese avance y demás, pero voy a hacer de abogado del diablo. Vamos a hablar de tiempos, porque yo creo que quizás también estaréis de acuerdo conmigo en que no todos esperábamos cierta lentitud dentro de todo lo que estamos consiguiendo. Es decir, no sé si es un tema de hype y de expectativas, pero, o por lo menos yo particularmente, esperaba que las cosas fueran bastante más rápidas. No solo la sorpresa que nos va a dar Pepe y Alfonso, esperemos dentro de poco, pero las cosas como que sí conseguimos que vayan avanzando, pero ¿no tenéis la impresión de que todavía siguen yendo excesivamente lentas? El que queráis. Bueno, a nivel regulatorio creo que hemos sido bastante pioneros. O sea, sobre todo España ha avanzado muy rápido y creo que ha sido, no sé, para regular algo tan nuevo, aunque ya estaba regulado, porque muchas veces pensamos que la legislación existe desde que existe blockchain y no es así. De hecho, préstamos participativos, que es lo que nosotros tokenizamos, existe toda la vida y ahora es como que siempre estamos esperando a que salgan las cosas cuando tampoco hace tanta falta, ¿no? Aquí al final lo que sí que veo es que MiCA va a introducir muchísima liquidez en el sector y eso va a ser lo que ayude a evolucionarla de una forma sólida y estable. Y yo a eso le doy 16 meses para que empecemos a hablar de cosas serias, de números serios y no de muchas veces errores de balanceo de un BlackRock. ¿Alguno más os queréis lanzar a opinar o no? Sí. No sé, estamos en un año, bueno, ya terminando el 2023, muy interesante. Viendo los tiempos regulatorios, viendo los tiempos de MiCA, el 2024 será aún más interesante, pero yo creo que el 2025 sí que va a ser un buen año, que veremos las cosas de forma más tangible, las entenderemos mejor y a ver, luego ahora hay que seguir. Y luego el regulador vuelta para atrás y todo esto, pero Sí, de pero momento cogemos apunto al inercia. 2025 siguiendo comentarios de Alfredo Muñoz. Bien. Y cogiendo suficiente inercia. Si lo ha dicho además Alfredo, Si lo ha pues dicho Alfredo, yo le le damos creo. absoluta credibilidad. Oye, estamos justo en el tiempo, con lo cual yo agradeceros totalmente esta participación a los 4 panelistas, Carol, Lucía, Pepe, Gerard, un placer haber compartido este panel con vosotros y evidentemente agradecer a todo el público aquí en el auditorio vuestra asistencia. Así que espero que haya sido interesante para vosotros y nos vemos por ahí fuera. Gracias. Gracias.